haberme invitado a este meetup y muchas gracias a vosotros por venir con este tiempo tan acogedor. Un segundo que te vamos a poner la presentación. No es la slide adecuada. Si volvemos un poco al principio. Bueno, entre tanto os puedo hacer una pregunta. ¿Cuál pensáis vosotros que ha sido el ETF de más éxito, el lanzamiento de más éxito hasta la historia? ¿Sobre qué activos ha hecho este ETF? Oro. ¿El? Oro. ¿Sí? A ver, pruébalo. ¿Desde aquí? Sí, perfecto. ¿Sobre qué activo se ha hecho el ETF de más éxito hasta ahora? El oro. Sobre Bitcoin. No, oro fue en un BIT 5, tuvieron como 1,6 billones de compras de oro en spot. La cifra total de un año, del primer año de ETFs de Bitcoin que se aprobó el año pasado, ha sido como creo que 63 billones, no sé si. O sea, es el primero, pero de lejos. ¿Y por qué os cuento esta cosa? Porque detrás de esos ETFs están los grupos financieros más grandes del mundo. Está BlackRock, está Fidelity, y cuando BlackRock entra en un mercado, generalmente es para que ese mercado funcione. Y como está intentando funcionar, en todos los ámbitos de la vida tenemos que prestar atención, y uno de ellos en particular, que es un que me interesa mucho y supongo que a vosotros también, en el ámbito de la empresa. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero vamos a contextualizar un poco Bitcoin en la situación actual del mercado. El mercado está muy loco, está muy interesante, pero nos está llevando de cabeza a muchos de nosotros. Después veremos qué aporta Bitcoin en ese contexto del mercado actual y qué nivel de adopción, las diferentes propuestas de valor, qué market fit está consiguiendo las diferentes propuestas de valor. Después pasaremos a ver cómo los CFO, los directores financieros, pueden estar analizando los riesgos a la hora de adoptar Bitcoin dentro de la empresa. Y acabaremos una serie de casos de usos y ejemplos. Si tenéis alguna pregunta, las vamos a reservar todas al final. Tenemos media horita para que hagamos un Q&A con mi compañero de presentación, con Fernando. Así que podéis anotarla y podemos repartir la presentación. Primero, situación actual. Cambio continuo, incertidumbre continua, más que nunca. Hemos vivido muchos cambios en los últimos años, pero aún más. Hay temas de desglobalización, guerra comercial entre bloques comerciales, por simplificar un poco, por un lado Estados Unidos, por otro lado China. Es mucho más complejo que esto, pero bueno. Ha habido todo un tema de acercamiento de cadenas de suministro. En el tiempo de COVID se rompieron muchas cadenas de suministro, se identificó como un reto estratégico para las empresas y para los gobiernos, y se decidió, aparte por la guerra comercial, por riesgos de gestión de operativos, a reducir estas cadenas de suministro y acercarlas más al punto de entrega a cliente. Y luego toda la lucha entre bloques comerciales. En las crisis que hemos vivido últimamente, pues ha habido una fuerte impresión monetaria, que tiene un impacto en la inflación, la generación de inflación en los países. Y además, últimamente tenemos una nueva administración en Estados Unidos que ha venido con un reposicionamiento muy importante del país en la esfera geopolítica. Tenemos una serie de objetivos que hasta ahora pues, no existían. Ha sido un posicionamiento radicalmente diferente a administraciones anteriores. Por un lado, se desea cambiar a qué se dedica Estados Unidos. Estados Unidos hasta ahora era un centro de consumo y de servicios financieros. Y se financiaba pues, con un déficit comercial que tenía con el resto del planeta. Ahora, la nueva administración quiere que sea un centro de producción de relevancia internacional. ¿Y para eso qué quiere hacer? ¿O cuál es el plan general para poder conseguirlo? Necesitas un dólar débil, tienes que bajar la tasa de interés del dólar, pones aranceles para que haya una mayor producción y para que haya una mayor incentivación para que las cadenas de suministro se acerquen al país y produzcan dentro del país, dentro de la zona y con todo el país, etcétera, etcétera. Y además, la administración se encuentra con que este año tiene que renegociar una deuda a corto plazo, creo que es más o menos como un 30% del total de la deuda de Estados Unidos, que es entre 7 y 8 billones. O sea, una situación un poco dantesca. En este contexto, lanza una reserva estratégica de Bitcoin
en principio se supone que para dar soporte a la moneda, y hay pues toda una serie de teorías del caos informativo que se está viviendo, ¿no? Al final, algunas de las teorías que se están moviendo, pues no las he puesto porque son, cada uno tiene su propia teoría, ¿no? Pero una de las teorías es que todo lo que se está haciendo a nivel de comunicación, el caos comunicativo, el impacto en aranceles, etcétera, etcétera, todo está orientado a afectar negativamente al mercado. Si el mercado baja, sube el mercado de bonos. Si el mercado de bonos sube, el repago de bonos, el precio baja. Y a la hora de renegociar la deuda es mucho más fácil. Además, haces presión a la Reserva Federal para que la Reserva Federal pueda hacer una bajada de tipos de interés. Entonces, más o menos eso podría ser el plan o no, yo tampoco lo firmo, pero hay expertos que lo están indicando. Por el camino, pues nos estamos encontrando con unas caídas importantes y una subida de aranceles. Por otro lado está una revolución tecnológica. Tenemos Bitcoin, el mundo de blockchain, como una capa de inteligencia sobre Internet, una capa de valor que se genera sobre Internet y a nivel societal en general, y luego la inteligencia artificial que aporta esa capa de inteligencia dentro de Internet y dentro de la sociedad. Eso tiene un impacto social y empresarial claro, ¿no? Pues nosotros nos vemos obligados a que constantemente mejoremos nuestra eficiencia, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Perdonad, si no me veis bien, avisadme porque creo que bajo demasiado el micrófono. Y hay muchas empresas, o sea, estamos en un proceso de reposicionamiento, tanto a nivel personal como empresarial, para poder adaptarnos a estos cambios tecnológicos y esa nueva manera de trabajar. Y se da el hecho de que muchas veces nos encontramos un poco en un sándwich tecnológico, ¿no? Es decir, ni somos los más grandes ni tenemos el mejor presupuesto para poder justificar una transformación digital o soportar una transformación digital que nos permita vivir ese cambio tecnológico y estructural de una manera mucho más cómoda o más ágil. Y además aparecen nuevos competidores mucho más ágiles que nosotros, que no tienen heredado nuestras estructuras, que se van a volver mucho más fáciles y que además van a ser nativos Bitcoin y nativos de inteligencia artificial. O sea que si no nos ponemos las pilas vamos a estar un poco fastidiados. ¿Cómo podríamos quizás presentar una mayor capacidad de financiarnos para poder transformarnos y adaptarnos continuamente a este cambio continuo? Pues por ejemplo puede ser con Bitcoin, puede ser, los fondos que tenemos actualmente, con los que trabajamos, son monedas fiduciarias. El dólar en el último siglo, desde que se creó la Reserva Federal, ha perdido el 97% de la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo, y el euro tiene menos tiempo, pero tampoco se le queda muy atrás y ha perdido un 30% de su capacidad adquisitiva desde que fue creado el European Central Bank. La alternativa que vamos a explorar a lo largo de la presentación es que, ¿por qué no utilizamos un activo que tiene una mayor capacidad para mantener la capacidad de compra, la capacidad adquisitiva, y además puede llegar a aumentar el valor a esa capacidad adquisitiva de la persona o de la empresa? Si analizamos el histórico de Bitcoin, son solo 16 años, pero son 16 años muy intensos, como ya sabéis. El aumento de valor destroza al resto de categorías principales, ¿no? Al oro, al S&P 500, al Nasdaq, al Tesoro Americano, etcétera, etcétera. Incluso algunas de las acciones más queridas por el mercado, como Tesla o Amazon. Y si lo queréis ver un poquito más visual, pues esto es otro de los gráficos típicos que se suelen hacer, ¿no? En 2012 necesitabas 43.000 bitcoins para comprarte una casa. La casa va subiendo su valor en dólares, sobre todo por el efecto inflación, y llegamos a un 2024 en el que con 5,8 bitcoins ya la puedes comprar. El bitcoin sigue siendo un bitcoin vale un bitcoin, pero el cambio se va modificando y esa capacidad adquisitiva va mejorando. A lo largo de la historia de Bitcoin, si comparamos todas las categorías principales de inversión, todos los activos de inversión, Bitcoin ha ido liderando los retornos casi todos los años. Y nos encontramos con una subida
acumulada de un 675% en los últimos 16. No, estos son en los últimos 11 años. Bueno, ahora vamos a explorar un poco una frase de Jack Myers, que es el CEO de Strike, es uno de los líderes en pagos sobre tecnología Bitcoin, sobre Lightning Network, que nos dice muy gráficamente que tenemos que trabajar 10 veces más duro que alguien que tiene Bitcoins, o la alternativa es tener Bitcoins. Así de sencillo. Vamos a ver un poco qué aporta Bitcoin. Aparte de esta capacidad que tiene para mantener el poder adquisitivo, que solo con eso yo creo que es súper interesante para todos, tanto a nivel individual como a nivel de empresa, pero ¿qué aporta, no? Aparte de eso, ¿no? Primero, es una moneda fuerte, se considera por muchos como la moneda más fuerte que jamás ha existido. Es una reserva de valor superior, es realmente el primer activo monetario que tiene escasez real absoluta. O sea, tú puedes compararlo con un cuadro puede ser escasez absoluta, porque solo hay uno, pero no es un activo monetario. Entonces, realmente, solo hay 21 millones, no se pueden hacer más. Bueno, hay una posibilidad remota de que se pongan de acuerdo ciertos actores, pero el modelo de incentivos que hay dentro de Bitcoin prevé que se hagan modificaciones que no estén alineadas con lo que quiere la comunidad en general. Y como veremos, la comunidad es bastante diversa, no son dos o tres tomas de decisiones. Además, es un medio de intercambio superior, o lo es quizás más recientemente, porque con el Lightning Network, que mi compañero Ferran nos va a explicar un poco más de detalle, conseguimos aceptaciones, liquidaciones inmediatas con costes cero o casi cero. Para temas de micropagos o para cualquier tipo de pagos en general a nivel internacional, con inteligencia artificial, con máquinas, con cualquier tipo de escenario que os podéis imaginar. Es una propuesta muy interesante. Y luego, además, es una unidad de cuenta muy interesante para medir la riqueza. Lo que hemos visto con las casas. Si tú mides casas, al final tu riqueza va subiendo, pero tus casas siguen siendo las mismas. O sea, eso es un poco ficticio. En cambio, con Bitcoin sí que puedes tener una visión de que realmente es un activo que no es modificable y que no es manipulable por gobiernos o por actores intermediarios. Sí que puede haber una pequeña modificación en la evolución del mercado, un cierto impacto para hacer que Bitcoin vaya un poquito más para arriba o más para abajo, pero la tendencia general de Bitcoin a día de hoy es inamovible. Y además, no es solo una moneda fuerte, es una red monetaria global. Y esto es lo que realmente impacta. La moneda per se es muy interesante, pero es que esto transforma fundamentalmente cómo vamos a interactuar los unos con los otros, a nivel personal y a nivel empresarial. Y además a todos los niveles. Puede que seas un corporate, puede ser una tienda, puede ser una empresa pequeña, puede estar cotizada o no cotizada. Todo esto te va a impactar. Está compuesto por la base de datos más segura e inmutable de la historia. Es un sistema financiero completamente descentralizado. Viendo el contexto en el que estamos, con bloqueos comerciales y geopolíticos, el hecho de que alguien no te pueda bloquear tu capacidad para transaccionar con otra empresa o con otro individuo es muy interesante. Es un sistema monetario mucho más transparente, las reglas de juego son clarísimas y todos juegan con las mismas. Y además es la base de una nueva economía global. Es realmente la infraestructura que nos va a permitir que podamos interactuar de una manera muchísimo más eficiente, transparente, segura y sostenible a lo largo del tiempo para todos nosotros. Bueno, estas son las características típicas del dinero. Como veis, comparado el Bitcoin con el oro y con las monedas fiat, las monedas de curso legal que hay actualmente en el mercado, pues el posicionamiento de Bitcoin es mucho más elevado. Esto seguramente ya conocéis, por lo tanto no vamos a entrar. Hay dos elementos que son fundamentales, que es el activo monetario con escasez, es el único activo monetario con escasez absoluta, es lo que realmente es uno de los elementos clave que da valor a Bitcoin, y que además es imparable, nos permite poder seguir operando. Que mañana tenemos una plataforma que no quiere trabajar con nosotros y que nos quiere bloquear, podemos seguir por otro lado. Que tenemos un gobierno que nos quiere bloquear y que no nos permite transaccionar, podemos seguir con Bitcoin.
que hay algún tipo de conflicto que afecta a nuestra empresa, en principio nosotros podemos mover muchos activos, no hay ningún problema. Entonces, todo esto es, viendo cómo hacia dónde está yendo el mundo actualmente, por desgracia, puede ser un elemento que sea muy importante. La percepción hasta ahora es que tenemos por un lado fiat y por otro lado cripto y Bitcoin, pero en realidad es que cripto y fiat es prácticamente lo mismo. Están emitidos por muy pocas personas, controlados por muy pocas personas. Los intereses del que emite la moneda o el activo pueden ser contrarios a los intereses de los usuarios y no hay limitación a la inversión, o la limitación de la puede saltar, porque como está concentrado el poder decisional en unas pocas personas, es fácilmente modificable. En realidad lo que tenemos es Bitcoin por un lado y fiat y cripto por el otro, con un Bitcoin que no tiene CEO, no tiene CPO, no tiene departamento de marketing, no tiene nada. Tiene una comunidad detrás que trabaja para que evolucione. Además, Bitcoin desde 16 años, o sea, tampoco es que sea tanto, ¿no? Bueno, ya tiene más horas de transacciones que el Nasdaq, que fue creado en este 21. Y además está moviendo, en el pasado ya movió volúmenes más grandes que redes como Visa o como Mastercard. Por tanto, es bastante significativo. En cuanto a la distribución, esto es una tecnología que viene del mundo descentralizado, por lo tanto, seguimos teniendo una gran mayoría, casi un 70% de individuos que poseen Bitcoin. Después tenemos los negocios que ahora vemos que van a estar creciendo, los fondos y los ETFs, un poquito el gobierno, los mineros que son pequeños, una parte perdida que cada uno da un número diferente, pero bueno, esa parte es interesante porque cada vez hace que tu Bitcoin tenga un mayor valor. Bueno, ya no son 21 millones, son menos. Y otras entidades. Lo interesante en este caso es que los ETFs y las empresas están subiendo. En el último año ha bajado mucho. O sea, ¿qué ha ocurrido? Nuevos actores como los fondos, los ETFs y las empresas han estado comprando a los individuos, a los mineros y los gobiernos, algunos, hasta que no se han posicionado en torno a Bitcoin, han intentado vender. Como pasó con Alemania, perdió cientos de millones por vender demasiado pronto. También hay empresas cotizadas que están apostando muy fuertemente por Bitcoin, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y se compran por parte de empresas más o menos unos 1000 Bitcoins al día. Aquí lo que es interesante, bueno, están Michael Saylor y MicroStrategy, que ahora se llama Strategy, que está como un loco comprando como si no hubiera un mañana. Están los mineros que, como veis, tampoco son tan grandes. Estos son los que dan soporte a toda la infraestructura de Bitcoin. Hay otras empresas públicas que también hacen mucho ruido, pero luego, mirad, tenéis 321.000 Bitcoins en propiedad de empresas privadas. Esto no es extraordinario. Menos 2 o 3 casos, Osagini en Canadá, que es una red de restaurantes y un poco más, pero mucha gente se está moviendo. No solo los que hacen ruido, tipo gobiernos o corporates, que todo el mundo lo sigue y dice, están locos, pero ¿cuánto dinero están haciendo? Pequeñas empresas están buscando la vida para que Bitcoin les pueda ayudar a ser más competitivos, a ser más eficientes. Luego tenemos todo lo que ha desarrollado o que ha lanzado MicroStrategy, que es toda la estrategia de tesorería en Bitcoin, en la cual la empresa no solo compra Bitcoin para tenerlo en tesorería, sino que lo utiliza como una palanca para posicionarse en el mercado y ser mucho más atractivo para los inversores. Y además utilizar activos en torno a fiat con costes muy bajos para aumentar y apalancarse y aumentar aún más sus holdings de Bitcoin y tener una mayor percepción positiva del mercado. Hay varias páginas web, estáis bitcointreasuries.net, en la que podéis ver cómo van evolucionando, se van actualizando constantemente el número de Bitcoins que van consiguiendo las diferentes empresas, cotizadas o no cotizadas. No las tienen todas porque hay algunas empresas que no comunican este tipo de cosas, sobre todo las privadas, las públicas hacen y comunican. ¿Y por qué hacen esto? Porque el performance que consiguen es increíble. Bueno, MicroStrategy es un poco un caso fuera del resto,
pero están destrozando al resto del mercado. O sea, el MicroStrategy supera incluso los retornos de Bitcoin. ¿Por qué? Porque tú estás apostando no solo sobre Bitcoin, sino sobre la capacidad que tiene MicroStrategy para acumular Bitcoins. Superan de lejos a los Magnificent Seven, a las grandes, a los Google, Apple y demás. Y luego está el SP500 con un 78%, que parece estar prácticamente como si fueran niños comparados con mayores, ¿no? Y luego, pues, esto que está haciendo MicroStrategy, lo vamos a ver un poco más adelante, lo están haciendo otras empresas en Japón, el Metaplanet, por ejemplo, el Blockchain Group en Francia, o Phoenix no recuerdo dónde es, no sé si de Reino Unido, o de Hong Kong, ahora no recuerdo, creo que es de Reino Unido. Bueno, hay una serie de empresas que se han posicionado en sus mercados y están destrozando los retornos a los inversores dentro de los mercados en los que están cotizados. Por lo tanto, es un posicionamiento muy interesante, muy complejo, muy serio para montar. Ahora lo vamos a comentar un poco más adelante. Hay varias empresas y nosotros de blockchain, de Bitcoin Edge, estamos trabajando también en esto. Pero se puede hacer y es muy interesante y es algo que se puede hacer evolutivamente. Además, los ETFs que hemos comentado antes están trayendo el mundo Bitcoin al mundo de los sistemas financieros tradicionales. Ya no tienes que estar metido en Bitcoin para tener una cierta incidencia sobre el activo y sobre la evolución del activo. Aquí tenemos hedge funds, tenemos los gestores de activos tipo BlackRock, fondos soberanos. Como veis, toda esta gente en realidad tiene trocitos muy pequeños todavía. O sea, su capacidad o potencial de crecimiento es enorme. Y eso significa que van a intentar sacar dinero no del que falta por mirar, que queda muy poquito, sino principalmente de los individuos que hemos acumulado Bitcoin hasta ahora. Entonces, la presión de compra será muy elevada y potencialmente la evolución del precio del activo, sobre todo en moneda fiat, será muy positiva. Esto lo hemos visto antes. Si vemos que Bitcoin lidera casi todos los años en retornos en inversión, pues ¿cuál es el mercado objetivo de Bitcoin? Solo como reserva de valor, sin entrar en las otras categorías en las que está cubriendo. Pues bueno, si tenemos un mercado global de riqueza estimado en 900 trillones, más o menos, con real estate, con acciones, con dinero, oro, arte, capital, pues vamos a decir que la parte que se dedica a reserva de valor es la mitad, que serían los 450, y de esos, el mercado potencial de Bitcoin es el 50% de eso, no el 100%, sino el 50%. Aunque superamos a todas las categorías de inversión, vamos a decir que no es el 100% porque suena un poco prepotente, vamos a decir 50%. Pues son 225 trillones de dólares y la capitalización actual son de 2 trillones. O sea que la evolución potencial es interesante. Y además tenemos naciones comprando Bitcoin. Bueno, comprando Bitcoin, minando Bitcoin. Lo de Bután fue una sorpresa súper interesante. Bután es un país conocido porque era el país más feliz del mundo y ahora es también conocido porque está imprimiendo Bitcoin como si no hubiera mañana, con energía renovable. Brasil, Argentina, Oman, con las monarquías de Middle East, aparentemente, no oficialmente, pero aparentemente están comprando muchísimo Bitcoin. Pero básicamente es la distribución por todo el planeta. Y además tenemos al amigo Donald Trump, que le encanta firmar órdenes ejecutivas y que acaba de firmar una sobre una reserva estratégica de Bitcoin. Y lo interesante es que reserva estratégica aprovecha para decir Bitcoin es una cosa y las criptomonedas son otra cosa. Bitcoin es estratégico para el país, no lo vendemos, no podemos comprar sin que haya impacto en los contribuyentes, pero si hay cuentas otras formas de liberar cash, ya sea con el sistema 2 de eficiencias o con otros sistemas que vamos a ver, pues adelante, no hay límite para comprar y acumular más Bitcoin. Ese Bitcoin no se puede comprar, no se puede vender. Y luego de criptos que hayamos
conseguido en una operación policial, de fraude, lo que sea, pues eso en un momento dado se puede vender y lo podemos aprovechar, por ejemplo, para comprar Bitcoin, aunque eso ya no es obligatorio. Y unos pocos días después, la senadora Cynthia Lummis, que es una de las que más está trabajando para empujar que Estados Unidos tenga una presencia importante en el mundo de Bitcoin, modificó su proyecto de ley para que Estados Unidos compre 1 millón de Bitcoins y que esto lo financie con las ganancias de la Reserva. De nuevo, adaptándose a los requerimientos de la orden ejecutiva previa que había hecho Donald Trump. En cuanto a seguridad, Bitcoin es la red informática más segura del planeta. No hay nada más seguro que Bitcoin, o que la red que da soporte informática, o el potencial computacional que tiene la red informática de Bitcoin. Si juntamos a los mayores 500 supercomputadores y lo comparamos con la red de Bitcoin, pues la red de Bitcoin es 610 veces más potente. O sea que ojalá tuviéramos esa capacidad, esa resiliencia en todos los sistemas. Y además estamos en una fase inicial, estamos en un 3% de adopción. Estamos como si estuviéramos en un online banking en el 96, o social media en el 2005, o internet en el año 90. O sea que queda mucho por hacer. Y una cosa que a veces no nos damos cuenta es que Bitcoin es un protocolo de dinero, es un protocolo de valor, pero no hace falta saberlo todo. O sea, tú tienes que saber para qué sirve. Bueno, dejo pasar la prosigo, por favor, no sé cómo. Muchas gracias. No hace falta saberlo todo. No sé cómo funciona el TCP/IP para utilizar internet, y lo utilizo todos los días. Me gustaría no utilizarlo todos los días, pero lo utilizo todos los días. Así que la parte tecnológica no os debe de asustar. Cuanto más sepáis, mejor. Pero sobre todo, lo que es interesante a nivel de negocio es lo que se puede hacer con esa tecnología. Veamos ahora, desde un punto de vista puramente pragmático, cómo puede mirar un director financiero, un CFO, la adopción de Bitcoin dentro de la empresa. Normalmente, cuando entras en una empresa, pues tienes la parte del director financiero, el legal, el de operaciones, el de tecnología, que cada uno de ellos por algún motivo te lo puede ganar, ¿no? Pues vamos a ver cómo se puede llegar a mirar, cómo se puede utilizar Bitcoin para que realmente ayude dentro de la empresa. Lo vamos a ver desde el punto de vista de mitigación de riesgo. Se puede ver desde muchos puntos de vista, pero lo veremos como mitigación de riesgos. Tenemos, oye, que bajan las tasas de interés. Pues el efectivo que tenemos en cash, pues cada vez tiene menos capacidad de comprar. Solución de Bitcoin, es un activo que está protegido contra la inflación. Hemos visto que es un hedge natural contra los procesos deflacionarios que se han vivido en todas las monedas de fiat, por lo tanto te puede proteger. Que suben las tasas de interés, por eso te va a costar más pagar tu deuda, sobre todo a corto plazo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues si podemos utilizar un activo como Bitcoin, que en realidad no está correlacionado con el resto de sistemas financieros, pues estamos mucho más tranquilos, mucho más cubiertos si tenemos exclusivamente moneda fiat. ¿Tenemos riesgos de cambio? En un momento dado estás haciendo operaciones a nivel internacional, los cambios tienes que meter seguros, tienes que meter contingencias para que si hay un tipo de cambio, alguna evolución del tipo de cambio, pues no se te venga el negocio abajo. Pues podemos utilizar Bitcoin como una moneda intermediaria para poder hacer transferencias a nivel nacional o a nivel internacional con diferentes divisas. Y esto vamos a ver en una de las funcionalidades, en unos casos de uso, cómo podemos utilizarlo para hacer pagos internacionales. El riesgo de crédito, tenemos que cubrirnos por los incumplimientos que puedan tener prestatarios o emisores de renta. O si utilizamos Bitcoin como colateral, estamos cubiertos automáticamente. En cuanto no nos pagan, pues podemos coger el Bitcoin y cubrir nuestras necesidades. El riesgo de liquidez,
de nuevo, no tienes cash para poder pagar la deuda, tú tienes casi todo bloqueado en activos que no son tan líquidos, tienes que estar vendiendo con prisas y a pérdidas para poder cubrir una necesidad de liquidez inmediata. Bueno, con Bitcoin, aparte de que es extremadamente líquido, que funciona 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, podemos incluso pedir préstamos contra Bitcoin. Y si devolvemos ese préstamo, no tenemos que vender el Bitcoin. Por lo tanto, mantenemos esa evolución positiva del precio del activo. Y luego el riesgo de inflación, el poder adquisitivo, que puede hacer que nuestro cash cada vez pierda esa capacidad para comprar, para poder adquirir lo que necesitamos en la empresa para estar operativos o para hacer las inversiones que en el futuro necesitaremos para ser competitivos. Con Bitcoin tenemos una capacidad de evolución, de protección, de hedge contra esa inflación que es mucho más potente. Y eso nos lleva más o menos a un cuadro decisional de qué podemos hacer con el cash que ganamos en la empresa. No es obligatoriamente, no se aplica siempre igual a todas las empresas, pero es más o menos las diferentes opciones que tenemos y cómo podríamos evaluarlas, ¿no? Tenemos la estrategia de tesorería, la preservación de capital, la liquidez, la exposición a riesgo, el impacto en los accionistas y el performance a largo plazo. Entonces, aquí analiza lo que presentan diferentes opciones. Que nos quedamos con cash, que hacemos un buyback de acciones, damos dividendos, repagamos la deuda, hacemos adquisiciones, mergers and acquisitions, fusiones por adquisiciones, o lo ponemos en Bitcoin. Pues todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero como veis, la opción de Bitcoin es un poquito más verde que el resto. Y, por ejemplo, holding cash, con el capital preservation vamos a perder valor, y bastante, porque estamos en un proceso inflacionario desde hace ya bastantes años, y además mucho más acelerado que quienes comunican oficialmente. La liquidez es alta, la exposición es baja porque tenemos cash, pero en cuanto a accionistas, pues estamos reduciendo nuestra capacidad de compra, por lo tanto somos menos interesantes como compañía, tenemos menos capacidad de inversión y eso es menos interesante para el accionista, es un impacto negativo. Y a largo plazo, pues digamos, tenemos activos que son menos, que tienen unos rendimientos mucho más bajos, somos menos competitivos que otras opciones en el mercado. Y así con el resto de opciones y la que potencialmente puede ser más interesante, esto no significa que tengamos que hacer una alocación, una reserva de cash exclusivamente en Bitcoin. Podemos trabajar con diferentes porcentajes. De hecho, se puede ir evolucionando, empezando con porcentajes de un 5%, un 10%, y se va viendo dependiendo las necesidades de cash flow que tenemos a nivel diario, mensual, la planificación de cash flow, etcétera, etcétera. Casos de uso. No sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Sí, dale. Vale. 10 minutitos. Estoy intentando ir un poco rápido, espero que no vaya demasiado rápido. Bueno, el Lightning Network, esto lo va a explicar Ferran súper bien. O sea, yo no voy a entrar, solo voy a ver los beneficios que da. Porque mucho de lo que vamos a hablar después está basado en el Lightning Network. El Lightning Network es una capa 2, digamos, es una capa que da escalabilidad, rapidez y eficiencia a Bitcoin. Por todo lo que se mueve Bitcoin es súper seguro, pero no tiene la capacidad de crecimiento tan elevada. No se puede tener todo, es hiper seguro, pero si quieres crecer necesitas una segunda capa que te permite heredar la seguridad de Bitcoin y poder hacer transacciones mucho más rápidas. Tiene una interacción natural con Internet, estamos hablando de una capa de valor dentro de Internet. No hay ningún tipo de fricción cuando trabajamos con entornos de Internet. Y hay 650 millones de clientes potenciales que tienen acceso a la Lightning Network. No es que tengamos que convencer a todo el mundo. Mucha gente ya está utilizando la Lightning Network. Y luego además el resto del onboarding tampoco tiene por qué ser tan complicado. Pero tenéis aquí gente con activos que igual lo quiere gastar y a lo mejor los puede gastar con vosotros. Puede ser interesante.
Coste cero reducido, incluso para micropagos. O sea, si estáis en escenarios de micropagos, es que no hay una infraestructura que a día de hoy que sea mejor que Lightning Network. Pero bueno, eso Ferran no lo va a confirmar. No hay contracargos. Esto a nivel de e-commerce, por ejemplo, es súper interesante. Pero una vez que se cierra la transacción, se ha cerrado. No puedes decir, no, te la anulo. No, ya está hecho. Y luego es una red abierta, no es bloqueable. O sea, si estás en una plataforma, ya vamos a ver como alternativas de plataformas centralizadas que tenemos a día de hoy, pues puedes trabajar con una plataforma que esté descentralizada, en la que puedas interactuar con tus clientes, con tu cadena de valor, y puedes tener una plataforma de pagos que no sea bloqueable, que no te expulse de un día para otro y no te permita seguir con tu modelo de negocio. Que esto ha ocurrido pues, en plataformas centralizadas como puede ser Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, simplemente porque alguien ha levantado una bandera roja y te ha bloqueado una parte del negocio, y cada día que para que no puedes hacer tu operativa empresarial, pues estás perdiendo mucho dinero. Utilizar Bitcoin como colateral de préstamo. Y bueno, este es un ejemplo con Firefish, pero esto, todo lo que son préstamos lo va a ver Ferran, por lo tanto no me paro con esto. Una cosa que es súper interesante, USDT, que es el mayor emisor de stablecoins, de monedas estables que limitan el valor de una moneda fiat, en este caso solo de dólar americano, es el mayor del mundo. Y si hemos visto que Bitcoin estaba superando a redes como Visa o Mastercard, las transacciones con stablecoins son aún mayores que las de Bitcoin. ¿Qué pasa? Que si empezamos a gestionar transacciones con stablecoins sobre Bitcoin, sobre Lightning Network, es muy sencillo. Al final, tú tienes un usuario, aquí es Alice, tiene un USDT, lo envía a un nodo de Bitcoin, se transfiere o se convierte en BTC, el BTC se transfiere y en el punto de llegada a la que necesita recibir la transacción se transforma en USDT. Esto es una simplificación de perogrullo, es mucho más, tiene más elementos, pero básicamente es como funciona esta transferencia. Entonces, si tenemos una parte importante de stablecoins que va a correr sobre Lightning Network, la evolución de Lightning Network es vital. O sea, va a haber Lightning Network hasta debajo de las piedras, porque va a ser mucho más interesante como infraestructura. Y ya lo ves, sin necesidad de stablecoins. Y además es que podemos hacer muchas cosas con los stablecoins trasladándolos a través de Lightning Network para hacer pagos internacionales, para hacer pagos entre empresas del grupo, etc. Lo vamos a ver un poco ahora. El modelo de estrategia de tesorería en Bitcoin. Este es el ejemplo de MicroStrategy, que ahora ya se llama directamente Strategy. Este es un poco el modelo, de nuevo, simplificado. Solo con MicroStrategy, con esta estrategia, podríamos hacer una sesión de 3 horas y no lo cubriríamos todo, porque es súper interesante. Básicamente, ¿qué haces? Pues pides prestado dinero, consigues dinero en el mercado, te aprovechas de que Fiat, actualmente una empresa que más o menos tiene un posicionamiento relativamente bueno en el mercado, pues puedes conseguir unos tipos de interés ridículos. Con estos fondos compras Bitcoin, el precio de Bitcoin sube el stock, sube el precio de las acciones de la empresa, te puedes financiar aún más y compras más Bitcoin, y es un círculo virtuoso. Muy simplista como explicación. Hay una serie de riesgos que se pueden mitigar, etcétera. Está muy pensado. El equipo que trabaja con Michael Saylor, que es el presidente de Strategy, presidente o CEO, creo que es presidente, son unos cracks, son muy buenos. Entonces, ¿en qué consiste la estrategia de tesorería de Bitcoin? En que tú tienes una actividad en tu empresa, pero tu objetivo es conseguir el máximo de Bitcoins que puedas por acción. ¿Por qué? Porque al final el valor que va a tener tu empresa va a depender de cuántos Bitcoins tengas por acción. Entonces, ¿qué haces? ¿O qué está haciendo MicroStrategy? También depende del mercado en el que estés. Utilizas formatos de financiación que son muy baratos y muy flexibles, tipo bonos convertibles en acciones de Strategy,
o operaciones de market, que es una captación diluida, ¿no? Una vez que la prueba un ATM, pues puedes estar emitiendo este formato de deuda progresivamente y puedes ir consiguiendo capital. ¿Por qué utiliza estos medios? Porque son mucho más baratos que la deuda normal y corriente. Tiene una mayor flexibilidad y rapidez. ¿Qué haces? Normalmente te esperas a ventanas en las que el mercado está muy positivo, muy bull, muy de todo prometedor. Entonces en esa ventana de oportunidad hace una emisión de deuda convertible o de ATM. Y además estás jugando con la ventaja de que tienes un mercado que está deseando conseguir tipos de interés fijos con niveles de riesgo extremadamente bajos. Pues todo el mercado de deuda, interés fijo, los fondos de arbitraje, etcétera, etcétera. O sea, hay un mercado que se lo compra todo, se lo quitan de las manos. Es impresionante. Se está financiando prácticamente a tipos de interés cero. Y está sacando nuevos formatos de deuda. O sea, es un ingeniero financiero bastante potente. Bueno, Guerrero, su equipo, pues ya no sé. Básicamente está utilizando Bitcoin como si fuera real estate. O sea, al final tú tienes un real estate, se da mucho el ejemplo de tener un real estate en Manhattan, que al final el edificio no lo vendes, tú lo que estás haciendo es refinanciación porque ese edificio, el valor de ese edificio se va creciendo. Pues en este caso hace lo mismo como si fuera Bitcoin. De una manera un poco más compleja que eso, pero más o menos es un ejemplo repetitivo utilizado muy a menudo. Y no nos quedamos solo en strategy. Tienes gente como Metaplanet. Ellos utilizan un poco el concepto de, no me acuerdo ahora, empresa zombie, creo que es. Son empresas que tienen cash, pero mantienen una evolución en el mercado, que no son realmente muy atractivas en el mercado porque no están trayendo nada, no les suena a nadie. Son empresas que van sobreviviendo, no lo hacen mal, pero no tienen un gran atractivo en el mercado. No rompen esquemas, no dan ventas muy elevadas. Entonces, todas estas empresas eran empresas que tenían un perfil muy bajo, empezaron a adaptar la estrategia de Microsoft y han roto los mercados en los que están. Son los top performance, las acciones que más han subido, pues Metaplanet en Japón, Phoenix, no me acuerdo en qué país era, lo comenté antes, Blockchain Group es en Francia, Hive Digital es en Canadá, Coa Scientific es en Estados Unidos. Bueno. Pagos internacionales. Por ejemplo, estos son la gente de Acropolis, que ayudan también en temas de estrategias de tesorería en Bitcoin. Pues tú tienes un sistema previo en el que tienes que pasar por el banco, el payment rail, el SWIFT, el patatán. Tienes infinidad de intermediarios, infinidad de costes, tiempo, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué haces? Lo haces mucho más rápido por un sistema intermediario en el que utilizas una de dos, o Bitcoin, transformas el cash en Bitcoin, lo trasladas al sitio en el que tengas que pagar, y de allí el Bitcoin lo vuelves a cambiar a la moneda local, sin riesgo de tipo de cambio o de especulación en Bitcoin, porque los cambios son prácticamente inmediatos, a través de la Lightning Network, o puedes utilizar directamente stablecoins para hacer ese tipo de transacciones. Básicamente utilizas este intermediario para poder trasladar las cosas mucho más rápidamente. Lo puedes hacer con un intermediario, lo puedes hacer tú mismo, con empresas del grupo, o con empresas asociadas con las que hayas abordado este tipo de transacciones. Puedes utilizar Bitcoin para pagar, esto es un ejemplo. No me acuerdo cómo se llama la empresa, pero bueno, el sistema se llama BitWage. En agosto del año pasado yo tenía 4.500 compañías que llevaban nóminas, pagos con Bitcoin. Muy interesante para atraer talento tecnológico. Consigue un mayor compromiso, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado porque esto tiene que ser opcional. No puede, si va forzado, una de dos, o tienes una mentalidad Bitcoin y todo el que viene a tu empresa y viene con esa mentalidad Bitcoin, o si lo intentas forzar a todo el mundo, puede ser gente que no esté interesada o que vea la evolución de precio de Bitcoin como algo demasiado arreglado para ellos. Entonces, se suele recomendar que sea optativo. Puede ser un sistema de protección antidilución cuando creas una startup, cuando consigues la financiación en una startup o haces una inversión.
Esto es un ejemplo, consigues 1 millón de euros para el 10% de capital, tienes un papel de $20.000 al mes, pues si dedicas un 50% del efectivo que has conseguido para conseguir Bitcoin, pues puedes conseguir empujar la financiación más adelante. Aquí, si vas, las barritas grises es el cash que te va quedando y haces que si empiezas en el Q4 del 24, en el Q2 del 28 ya tienes que estar buscando nueva financiación, bueno, tienes que buscar antes porque si no, no te llega para ese cuarto. Si tienes Bitcoin te permite tener una mayor capacidad que tu cash llegue más lejos. Perdón, de nuevo esto es un ejemplo simplificado, dependiendo de la evolución exacta en la que estés en el mercado, el momento del ciclo pues, puede ser diferente, pero te da una mayor capacidad para poder reaccionar. Hay ETFs que ya están especializados en invertir en empresas que tienen Bitcoin, por lo tanto esto es un poco más o menos como el ejemplo de ESG, ¿no? De las empresas responsables y todo esto, que al final empiezan a aparecer instrumentos de inversión que se centran en empresas que mantienen esa estrategia de desarrollo. Pues ya empezamos a ver fondos de inversión, ETFs, que son activos en empresas que apostan por tener Bitcoin en su tesorería, como el ejemplo de Bitwise, Bitcoin Standard Corporation ETF, el WNB. Y inteligencia artificial y machine to machine, Bitcoin sería perfecto para el desarrollo de ese tipo de servicios y se posiciona como la mejor infraestructura para poder desarrollarlos gracias a la network y a tener liquidaciones inmediatas y coste cero o próximo a cero. Y además hay una serie de desarrollos en la infraestructura de Bitcoin como Segwit y Taproot, sobre todo Taproot, que permiten añadir mucha inteligencia a las transacciones de Bitcoin. Por lo que tú puedes jugar con todo, puedes hacer un multifirma, por ejemplo, que vaya evolucionando en el tiempo, que te vaya permitiendo hacer unas cosas cuando pase un cierto tiempo, o sea, puedes meter infinidad de cosas. Tienes desarrollos como BitVM que te permiten aportar muchísima inteligencia a las transacciones con Bitcoin. Por lo tanto, eso permite que los agentes de inteligencia artificial pues, puedan desarrollarse. Ya voy acabando. ¿Me queda algo de tiempo o tengo que ir? No. Bueno, ya hay todo un mundo que es Nostr, que no lo vamos a entrar, que es para comunicaciones descentralizadas, en el que se pueden desarrollar muchísimas cosas muy interesantes. Mira, ya acababa. Y hasta aquí puedo leer. Muchísimas gracias por su tiempo.